Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hombres Firmes en Dios. Te saluda Armando Allen y aquí con el gusto de saludarte y entrar de lleno a nuestro cuarto episodio. Hasta aquí hemos caminado juntos por 3 lugares. Primero, el espejo en que nos miramos. Segundo lugar, las heridas que cargamos. Y en tercero, la batalla que se pelea por dentro. Hoy quiero llevarte un poco más adentro y probablemente a un lugar más incómodo. Hoy vamos a hablar de quién eres cuando nadie está mirando. No de los pecados grandes que ya con facilidad nombramos, ¿verdad? Sino de algo más sutil. Aquellas grietas pequeñas. Las medias verdades, la distancia entre quien proyectamos ser y quien realmente somos cuando se cierra la puerta. No te voy a dar una charla de motivación barata. No te voy a decir, sé un mejor hombre, échale ganas, vamos, el lunes tú puedes. No, eso es ley sin gracia. Y los que confían solo en su propio esfuerzo, siempre, en algún momento, terminan agotados. Hoy te quiero hablar de hombría bíblica, de la verdad, la de a de veras, la que se forja, no la que se actúa. Esto te va a tomar tal vez unos 30 minutos, pero nos va a pedir lo mismo de siempre. ¿Y de qué estamos hablando? De honestidad. Así que, como cada semana, te invito a que tomes tu cafecito, tu té o aquella bebida que te permite, ¿verdad?, sentirte como relajado, con toda la atención posible para poder entrar de lleno a nuestro tema de esta semana. Vamos. Déjame describirte el problema con calma, porque creo que casi siempre lo hacemos de manera equivocada. Cuando hablamos de pecado en la iglesia o en el corazón de un hombre, normalmente hablamos de pecados grandes. Adulterio, adicciones, robos, violencia. Y sí, todo eso está bien. Todos esos son pecados y existen y hay que confrontarlos definitivamente. Pero hay otro tipo de cosas, hay otro tipo de pecados del que casi no se predica, del que casi no se habla. Y es el que la mayoría de nosotros cargamos muchas veces sin darnos cuenta. Porque son aquellas mentiras pequeñitas, aquellas verdades que solemos editar. Las versiones distintas de una historia que vamos adaptando dependiendo de quien nos esté haciendo la pregunta. Déjame ponerte unos ejemplos concretos. Y vamos a ver si alguno de estos te suena. ¿Qué te parece? De repente estás en esta situación donde tu jefe te pregunta, ¿por qué llegaste tarde? Y le dices, es que había tráfico, cuando en realidad te quedaste dormido. ¿Suena familiar? O cuando tu esposa te pregunta cómo te fue en el día y tú dices, bien, súper bien, cuando en realidad vienes tronado, frustrado y batallando con algo allá adentro que te está haciendo la vida imposible. O aquel hermano de la iglesia que te pregunta, ¿cómo estás espiritualmente? Y dices, creciendo en victoria, cuando llevas semanas sin abrir la Biblia. No te lo estoy diciendo para incomodarte más allá de lo que necesariamente debemos de reflexionar en cada una de estas cositas. Porque son estas verdades editadas, ¿verdad? Son estos momentos en los que queremos a veces hacernos sentir bien nosotros o hacerle creer a las demás personas que todo está bajo control. Un ejemplo más. Cuando tu hijo te hace una pregunta difícil y das una respuesta evasiva en vez de admitir que no sabes la respuesta. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Cada una de estas mentiritas parece insignificante. Y por eso las dejamos pasar. A veces las llamamos cortesía o mentiras blancas, ¿no? Mentiras piadosas. Decimos, nah,
no es el momento. Pero acumuladas, semana tras semana, año tras año, lo que forman son pequeñas grietas. Y son estas grietas entre quien proyectamos ser y quien realmente somos. Y aquí está la verdad que nos va a hacer sentir incómodos y que muchos no queremos escuchar. Y es esa grieta que nos cuesta. Nos cuesta la paz, nos cuesta energía, nos cuesta presencia con la familia, nos cuesta mucho más de lo que creemos. Porque el hombre y el corazón del hombre puede sostener muchas cosas al mismo tiempo. Pero lo que nos es difícil manejar por un largo periodo de tiempo o para siempre es vivir partidos en dos. Y permíteme llevarte al Salmo 15, el cual es uno de esos salmos pocos leídos y enseñados, ¿verdad? En mi muy particular opinión. Porque David empieza con una pregunta y luego él mismo se la contesta. Él dice, ¿quién puede habitar en el santuario de Dios? ¿Quién puede vivir en su monte santo? Esa pregunta no es trivial. David está preguntando qué tipo de hombre puede vivir en la presencia continua de Dios. O sea, no de visita, sino habitar. Hacer de ese lugar su habitación. No es lo mismo que simplemente de visita, estar entrando y saliendo, ¿verdad? Y la primera respuesta que él se da, ahí en el versículo 2, es esta. Y prestemos atención porque es importantísima. Dice, el que vive con integridad y hace lo justo, el que de corazón dice la verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La respuesta que él mismo se da. Léela conmigo despacio otra vez. El que vive con integridad y hace lo justo. El que de corazón dice la verdad. ¿Notaste los 3 verbos en esta oración? Vive, hace y dice. 3 dimensiones del hombre. Cómo es por dentro, cómo actúa y cómo habla. Y David, en su poesía, está dibujando a un hombre donde esas 3 dimensiones coinciden. Esto es, en esencia, lo que la Biblia llama una persona íntegra. Esto es integridad bíblica. No está hablando de perfección moral. No es que nunca va a caer. Es una unidad interna. Es esta unidad interior que lo que somos por dentro coincide con lo que hacemos y con lo que decimos. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que vale la pena mencionar. Y es la palabra tamim, que en hebreo significa íntegro, completo, sin defecto. Y esta palabra se usaba para describir a los animales que se ofrecían ritualmente en los sacrificios. Era aquel cordero que no podía tener defectos visibles, no podía estar cojo, no podía estar mutilado, tenía que ser tamim, íntegro, sin defectos. Ahora, ojo, esta imagen del animal sin defectos no es exactamente lo mismo que coherencia entre ser, hacer y decir. Eso ya es una aplicación un poco más pastoral, ¿verdad? Pero la idea de fondo es la misma. Estamos hablando de algo entero, de algo completo, sin partes rotas. Y la Escritura aplica la misma palabra para describir el carácter y la forma de ser de algunos hombres, como por ejemplo Noé, Abraham, Job, hombres tamim. No perfectos en cada momento, y eso lo tenemos bastante claro, pero sí hombres enteros, sin esa fractura interna entre quien decían ser y quien eran de verdad. Y aquí mismo entra Cristo, el Nuevo Testamento. En otras palabras griegas lo describe como el Cordero sin mancha, como el Cordero sin defecto. Él es el cumplimiento de lo que Tamim apuntaba. El único hombre que verdaderamente se mantuvo entero, sin grieta, en toda su historia. Por eso pudo ser sacrificio por nosotros. Y aquí va la pregunta que sostiene todo este episodio. Si Dios tiene esta visión de coherencia para nosotros,
¿cómo es que muchos hemos terminado tan partidos por dentro? La respuesta está en otro salmo, escrito por el mismo David, pero este lo escribió después de su pecado más conocido, el Salmo 32. Lo escribió después del adulterio con Betsabé y después de mandar a matar a Urías, después de meses escondiendo, encubriendo, después de meses de mentir. Y mira cómo describe esos meses de esconderse. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y todo el día me quejaba. Día y noche tu mano, refiriéndose a la mano de Dios, pesaba sobre mí. Mi fuerza se fue debilitando como en el calor del verano. ¡Wow! David, el rey guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, describe así lo que sentía mientras escondía lo que había hecho. Específicamente, su cuerpo se consumía. Todo el día se quejaba. La mano de Dios pesaba sobre él. Mi fuerza o su fuerza se iba debilitando. Esto no es una metáfora linda ni poética. Es una descripción casi clínica de lo que la grieta hace y provoca en el corazón de un hombre. Te roba la energía física, te roba la paz emocional, te roba conexión con Dios, te debilita. Y aquí está lo que tú y yo necesitamos entender, porque a veces se nos escapa. La grieta no es solamente un problema espiritual abstracto, es un peso real. Tu cuerpo, nuestro cuerpo lo siente y lo resiente. Es aquella tensión que no se va, es aquel sueño que no te permite descansar bien, o es aquella irritabilidad sin causa clara. Es aquel cansancio crónico de cargar dos versiones de uno mismo. ¿Te identificas con alguno de estos sentires? Yo los he sentido en algunos momentos en mi vida. Y nos pasa. Muchos hombres llegamos a los 40, a los 50, a los 60, agotados, cansados. Y a veces atribuimos eso al trabajo, a la edad, a la economía. Y a veces sí, puede ser esa la causa. Pero a veces no. A veces el cansancio crónico no es el del cuerpo. Es el peso acumulado de grietas que nunca cerramos, que nunca nombramos. Y es por eso que David no se queda ahí. Mira lo que escribe en el versículo siguiente. Te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Nos está marcando la salida, la ruta, el camino hacia donde debemos enfocarnos. La salida no es esforzarte más para ser mejor el próximo lunes. La salida es la que tomó David: dejar de esconderse. Es nombrar la grieta delante de Dios, es confesarla, es decirla, es traerla ante sus pies y empezar a cerrar con correcciones concretas. Y ahora, te quiero llevar otra vez a la persona de Cristo, porque Jesús habló de este tema con una claridad tremenda y tremendamente abrumadora. Mateo 23. Jesús está confrontando a los fariseos, los hombres más religiosos de su tiempo, los que tenían la mejor imagen pública de piedad. Esto lo hemos descrito en episodios anteriores. Y les dice algo así. Fíjense nada más. Chequen el calibre de estas palabras. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, y aquí está la palabrita, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro del vaso, y así también lo de afuera quedará
quedará limpio. Versículos 25 y 26 de Mateo 23. Jesús no nos está diciendo que no limpiemos, nos está diciendo no limpies por fuera. Está diciendo el orden en el que se hacen las cosas está equivocado. Primero tenemos que limpiar por dentro, después por fuera. Porque si limpias por dentro, por fuera quedará limpio. El hombre que limpia el exterior sin limpiar el interior, lo que hace es construir una misma grieta. Te vuelves dos hombres nuevamente, el de afuera y el de adentro. Y la palabra que Jesús usa ahí, esa palabrita que mencioné, hipócrita, viene del griego hipócrites, que literalmente significa un actor de teatro, una persona que pretende ser alguien que no es, aquel que se pone una máscara. Jesús no los está acusando de pecados grandes, los está acusando de actuar un papel, de ser alguien que no son, de vivir una versión editada de ellos mismos. Y esto sí lo necesito que lo escuches con calma, porque muchos de nosotros somos una versión moderna de este corazón fariseico y no lo vemos. Y no te estoy ni juzgando ni condenando, estoy llamando nuestra atención a que podamos ver este punto desde una manera práctica, clara, de cómo la Biblia lo plantea. Y no porque amemos más la ley que la gracia, ¿verdad? No lo estoy diciendo que ese es el carácter fariseico al que me estoy refiriendo, sino porque hemos aprendido a editar versiones de nosotros mismos según con quién hablamos. Una versión para la iglesia, otra para el trabajo, otra para los amigos del fútbol o del deporte, otra para la casa, y todas son versiones. Ninguna es completamente real. El llamado de Jesús es a la unidad interior, a ser un solo hombre en todos los contextos. Esa es la integridad que el Espíritu Santo va formando en nosotros con el tiempo. Y una vez más, quiero pedir tu atención completa, porque aquí está el corazón pastoral de todo el episodio. La integridad bíblica no se construye apretando los dientes y prometiéndole a Dios que vamos a ser mejores el lunes. Eso es esfuerzo humano sin fuente divina. Y los que confiamos solo en nuestro esfuerzo, una vez más, terminamos cansados, porque la fuerza de voluntad no fue diseñada para sostener este peso. Pero tampoco se construye con esa frase facilita de deja que Cristo lo haga por ti. Eso puede ser a veces pereza espiritual disfrazada de gracia. La integridad bíblica se forja en el corazón del hombre que cada mañana escoge la verdad incómoda sobre la mentira complaciente. No porque tiene que, sino porque ya entendió el costo que la mentira lleva en sí misma. Déjame desglosártelo. La integridad se forja, no se construye. Y esta metáfora cambia por completo el juego, porque forjar suena a pasar por el fuego, a presión, a trabajo y a choque entre metales. La integridad no es algo que armas como un mueble de tu tienda de muebles favorita en una tarde. Es algo que se trabaja con calor a lo largo del tiempo, en el corazón, no en la agenda, no en las resoluciones, no en las listas de propósitos, sino en el corazón, que es donde siempre Dios comienza a trabajar. Cada mañana, en cada momento que te levantes, toma una decisión diaria, porque no es una decisión de una sola vez, es de todos los días, es de cada mañana, es elegir hoy y mañana otra vez y pasado mañana otra vez. Voy a escoger la verdad incómoda sobre la mentira complaciente, porque en cada momento
cada mañana, cada día tengo dos opciones y tengo que tomar la decisión por la verdad, porque la verdad cuesta, mas la mentira complace. La integridad es escoger lo difícil, no por difícil, sino porque es lo verdadero. No porque tengo que, no es ley, no es obligación. Si lo haces por obligación, vas a fallar tarde o temprano, garantizado. Hazlo porque el costo que la mentira lleva en sí misma. Y aquí está la clave, nuevamente. Un hombre que entiende, de verdad, cuando entiendes que la grieta te está costando paz, energía, presencia, conexión con Dios, deja de necesitar que alguien le predique siquiera de mentir, porque simplemente va a dejar de hacerlo porque finalmente entendió que la mentira es más cara que la verdad. Y decide ser forjado por la verdad, aunque cueste, aunque duele, aunque te haga sentir incómodo, aunque se sienta contracorriente. Eso es integridad bíblica. Dejarte ser forjado en el horno de las decisiones diarias, en el horno de Dios, dejarte sostener por la gratitud de saber que Cristo ya hizo el trabajo más difícil en la cruz y que ahora el Espíritu trabaja dentro de nosotros. Esta semana, 3 acciones. Ya entendimos, ya cimentamos, ahora viene la parte donde, querido amigo, hermanos, diferencia al hombre que solo se conmueve con ideas bonitas del que verdaderamente cambia. Primero, ponle nombre a esa grieta. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Identifica una situación reciente donde te encontraste editando la verdad. Una mentira chiquita que contaste para verte mejor. O una conversación donde diste una versión adaptada de la historia. Una sola, no 10. Una. Escríbela en algún lado. Porque lo que no nombramos nos gobierna en silencio. Recuérdalo. En segundo, confiésala ante Dios. En algún momento del día, dilo en voz alta o por escrito, pero ante Dios. Dile algo así como: Señor, te confieso esta grieta. No la minimizo, no la justifico, te la entrego y recibo la paz que me ha estado robando. No es un ritual mágico, y esto quiero aclararlo. Esto es lo que hizo David en el Salmo 32 y, según él mismo cuenta, la paz regresó. Muy bien. Y en tercero, hagamos algo. Hagamos una corrección humana, y aquí va el más concreto, pero también el más liberador de los pasos. Si hay algo que puedes corregir, corrígelo. Si tienes que hacer una llamada, si tienes que mandar un mensaje, si es una conversación honesta, tenla. Tal vez es decirle a tu esposa o a tu amigo: oye, te dije tal cosa la semana pasada y la verdad es que no fue del todo cierto. La verdad completa es esta. Tal vez es llamar a alguien y sé que te dije que iba a hacer algo y no lo hice. Te debo una conversación honesta. O tal vez escribirle a alguien algún mensaje que le has estado dando una versión editada de tu vida por años. No tiene que ser épico, no tiene que ser largo, solo tiene que ser verdadero. Muy bien, antes de cerrar, déjame decirte algo que necesito que escuches con calma. Si esta semana te diste cuenta de que llevas años cargando grietas pequeñas, está bien. Si descubriste que algunas de las versiones de ti que has estado proyectando no son del todo verdad, también está bien. Si te diste cuenta de que ese cansancio crónico que sientes no es solo físico, sino que es el peso acumulado de vivir partido en dos, está súper bien. No estás retrocediendo, estás avanzando. Lo que sientes es lo que pasa cuando un hombre por fin enfrenta lo que había estado escondiendo.
Así que recuerda, Salmo 15:2. El que vive con integridad y hace lo justo, el que de corazón dice la verdad. Esto fue Hombres Firmes en Dios, episodio 4. Si te tocó algo, pásalo. Compártelo con un hombre que también esté cargando grietas en silencio. No te lo guardes, no te lo quedes. Esta semana vamos a seguir publicando en nuestro canal de WhatsApp. Ahí en la descripción vas a poder ver un enlace. Todos los miércoles enviamos una reflexión escrita y los viernes posteamos una pregunta con la que cerramos la semana. Así que nos escuchamos la próxima semana. Vamos a estar hablando de un tema que es fuertísimo en el corazón de los hombres. Y es el tema de la soledad. La mentira del hombre fuerte. ¡Wow! ¿Listos? ¿Preparados? Así que recuerda, caminemos juntos y sigamos construyendo paso a paso lo que significa ser hombres firmes en Dios. Hasta la próxima.